Buenas, mi nombre es Axel Giovanni Maravillas López de la carrera Ingeniería Electromecánica. Entonces, para la materia de tecnología de los materiales, hoy vamos a estar hablando un tema más sobre materiales metálicos no ferrosos. Comencemos de una vez con la exposición. Bien, estos son un poquito de los temas que vamos a estar viendo por el día de hoy. Vamos a estar viendo sobre estructuras de las aleaciones. Primero vamos a conocer también qué es una aleación. Vamos a ver un diagrama de fase de tipo 1 y un diagrama de fase tipo eutéctico, fase intermedia de fusión congruente y aleaciones de metales no ferrosos. Sin más que decir, comencemos de una vez con esta presentación. Bien, esta vez vamos a iniciar con el primer tema de todos estos. Comenzaremos hablando sobre la estructura de las aleaciones, pero como les dije recientemente, primero debemos saber qué es una aleación como tal. Bueno, pues una aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales al menos uno de ellos debe ser un metal. El compuesto resultante generalmente presenta unas propiedades muy diferentes de las de los dos elementos constitutivos por separado, y a veces basta con añadir una muy pequeña cantidad de uno de ellos para que aparezcan. Bueno, básicamente las aleaciones tratan de combinaciones de un material con otro material, dando como resultado un material totalmente diferente. Y dado en este caso que no importa cuánta cantidad, o más bien sí importa que cuánta cantidad de un material le puedas echar al otro. Al hacer eso, pues las propiedades de dicho material resultante va a variar si es un poquito más frágil, si es más duro, si es más maleable, si es más conductor térmico, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes cantidades de uno o del otro material va a dar diferentes resultados en cuanto al material resultante. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre las estructuras de las aleaciones, pues lo que estábamos comentando en este tema. Bien, las aleaciones se han hecho tradicionalmente por calentamiento, fusión de los componentes para hacer las formas líquidas que se pueden mezclar y refrescándose en una solución sólida. Como alternativa, las aleaciones se pueden hacer girando componentes en polvo, mezclarlos y por fusión gracias a altas presiones y altas temperaturas. Básicamente, como les estaba yo diciendo hace un momento, una de las condiciones o una de las estructuras de la aleación es que el material que nosotros tenemos, en este caso un metal, debemos llevarlo a su punto de fusión, en donde se vuelve totalmente líquida, y al tenerlo totalmente líquida, se puede mezclar con otro metal, con otro material, para que una vez que se haya hecho esa mezcla, dé como resultado otro material totalmente distinto o más reforzado. Y como les decía hace un momento, dependiendo de las cantidades que le eches de un metal a otro metal, bueno, pues va a ir tomando diferentes propiedades físicas. Algunos van a ser un poquito más duros, otros van a ser un poquito más livianos, otros van a resistir tensiones o fuerzas muy altas, o o fuerzas muy bajas. Algunos pueden ser mejor conductor eléctrico, mejor conductor térmico, no sé. Así es como funcionan las aleaciones. Cuando tú mezclas un material con otro material, pero dada la situación en la que pones un poquito más de otro material que del segundo, pues al final te va a dar como resultado un material totalmente distinto y con una propiedad física especial. Pues básicamente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber qué es lo que vamos a mezclar, cómo lo vamos a mezclar, cómo se va a hacer, para qué lo necesitamos, y en base a eso pues nos saldrá nuestra aleación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el diagrama de fase. Para empezar, ¿qué es un diagrama de fase? Bien, pues en termodinámica y ciencia de los materiales se denomina diagrama de fase o diagrama de estado de la materia a la representación entre diferentes estados de dicha materia en función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Básicamente, para lo que nos sirve un diagrama de fase es para saber hasta qué temperatura nosotros tenemos que fundir un metal o un material, y hasta qué tipo de presión debemos de ponerle para nosotros alcanzar nuestra
nuestro resultado que, pues nosotros queremos, ¿no? Como les dije hace un momento, dependiendo de su temperatura, del enfriado, de cuánta cantidad de leches de una materia o de la otra, va a ir dependiendo el resultado de tu material resultante. Puede incluso también hasta afectar a sus propiedades físicas. Todo esto depende mucho, y para eso nos sirve el diagrama de fase, para que básicamente nosotros tengamos ya una idea de qué es lo que tengamos que hacer para conseguir cierto material, cierta aleación que nosotros queremos, para así no tener que estar haciendo prueba y error de que, a ver, le echo esto por aquí, esto por allá y a ver qué sale. No, para esto nos sirve el diagrama de fase, para saber a qué temperatura, cuánta cantidad de material le podemos echar, cuánta cantidad de presión necesita y cuánto enfriado o cuánto tiempo de enfriado necesita para que me salga este material con estas propiedades físicas. Bien, aquí tenemos nuestro diagrama de fase. Básicamente la flecha que está apuntando hacia la derecha es la que nos va a medir la temperatura, y la que está hacia arriba es la que nos va a medir nuestra presión. Si nosotros ejercemos una temperatura y una presión más o menos considerada, pues vamos a tener una aleación un poquito considerada. Pero en cambio, si nosotros ponemos un poquito más de presión, hasta la presión crítica, pues nosotros vamos a conseguir una aleación o una fase sólida, que bien nos puede servir para muchas cosas. Esto va dependiendo de qué es lo que nosotros necesitamos, qué material necesitamos. Como les decía hace un momento, va a depender tanto de la cantidad de un material, como la cantidad de una temperatura, como la cantidad de presión que nosotros ejerzamos sobre nuestros materiales. Va a depender las propiedades físicas de nuestra aleación. En este caso, si nosotros llevamos nuestro material hasta un punto crítico en temperatura, pues vamos a tener un líquido compresible. Vamos a tener nuestro metal o nuestro material en una fase líquida. Bien, esto es para lo que nos puede servir nuestro diagrama de fase. Sin más que decir, pasemos al siguiente tema. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el diagrama de fase eutéctico. Pero para empezar, ¿qué significa la palabra eutéctico? Bueno, pues se entiende por la mezcla homogénea de sólidos íntimamente conectados, formando una superretícula, al alcanzar una proporción de porcentaje atómico única entre los componentes, que poseen un punto de fusión más bajo que el que poseen los compuestos individualmente. Básicamente es una mezcla de varios componentes con un punto de fusión mínimo, inferior al correspondiente de cada uno de sus componentes en estado puro, o más bien cada uno por separado. Esto ocurre en mezclas que poseen altas estabilidades en estado líquido, cuyos componentes son insolubles en un estado sólido. En este tipo de diagramas podemos observar un punto invariante E, donde para una temperatura y composición determinada se produce la reacción eutéctica. La solidificación de un eutéctico origina siempre un producto bifásico, mientras que la de un componente puro origina un monofase. Básicamente, como les decía yo, este tipo de diagramas pues nos sirve para diferenciar lo mismo que el otro, cuando las mezclas de nuestros componentes tienen un punto de fusión mínimo al que deberían de tener cada uno por separado. Y pues para no cometer ningún error, como les digo, estos diagramas pues nos sirven para saber hasta qué temperatura y qué tipo de presión nosotros necesitamos ejercer, también cuánta cantidad de materiales necesitamos poder para llegar a la reacción que nosotros queremos. Y bien, ahora vamos a hablar sobre el tema de fases intermedias de fusión congruente. Para empezar, pues, ¿qué es? Como siempre, hay que preguntarnos, ¿qué es esto? Bueno, cuando una fase cambia en otra isotérmica y sin ninguna modificación en composición química, se dice que es un cambio de fase congruente o una transformación congruente. Las fases intermedias se llaman así porque son únicas y se presentan entre las fases terminales de un diagrama de fase. Cuando el compuesto al fundir cambia directamente de un sólido
a un líquido de la misma composición. La composición es una formación de un todo o un conjunto unificado uniendo con ciertos órdenes una serie de elementos. Y por último, pues para terminar vamos a hablar sobre las aleaciones comerciales de metales no ferrosos. O sea que prácticamente, ¿qué es esto? Pues son las aleaciones que nosotros normalmente conocemos, que se venden por todo el mundo y que se consiguen o que son un poquito más común dentro de nuestro día a día. Aquí tenemos una pequeña lista de algunos materiales, de algunas aleaciones no ferrosas, como son los metales preciosos, como la plata, el platino y el oro. Esos son aleaciones. El cobre, que pues normalmente se ve en, ¿cómo se llama? En los cables de electricidad, también en las tuberías de fontanería, etcétera, etcétera. El níquel, el paladio, el platino, el titanio, el aluminio, el estaño, el plomo y el zinc. Esas son algunas de las aleaciones que normalmente se pueden comercializar, que son no ferrosos, pues. Pues bien, esto sería todo por el tema del día de hoy. Pues bien, yo me despido hasta aquí. Este ha sido el tema de materiales metálicos no ferrosos. Mi nombre es Axel Giovanni Maravillas López.